Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes y poderles acompañar. Saludos a todas las autoridades de la universidad, con especial a mi amiga, la doctora María Mercedes Ortiz, quien coordina y dirige la formación en trabajo social en esta universidad. Un abrazo a Mercedes, una trabajadora social de primer orden y militante en todas las causas justas de Puerto Rico. Gracias por la invitación. Saludos a la secretaria del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, profesora de esta universidad, la compañera Lidael Vega, que está por ahí, una activista también de la profesión. Gracias de verdad por la oportunidad de invitarme. Yo me ubico, ¿verdad?, para este conversatorio en mi rol, ¿verdad?, como hombre feminista, puertorriqueño, latinoamericano, macaeño, trabajador social, abogado por accidente, todas esas cosas, ¿verdad?, que han pasado en mi vida. A base de eso, ¿verdad?, es que pues yo miro la realidad del país. A mí me enviaron unas preguntas que me sirvieron como base, y yo quisiera ir sobre cada una de esas preguntas que me enviaron y establecer unas reflexiones a medida que los compañeros han ido hablando. Pues yo también he ido tomando algunas notas que me parecen importante. Una de las preguntas, o la primera pregunta que me enviaron, tenía que ver con cómo las organizaciones profesionales que trabajamos en el bienestar social y la salud mental de los individuos, de las puertorriqueñas, los puertorriqueños, podemos apoyar el proceso de resiliencia de la sociedad puertorriqueña. Y a mí, para el arranque, me gustaría problematizar la palabra resiliencia, porque en estos días la palabra resiliencia a mí me saca por el techo. El concepto de resiliencia, si nos vamos a la historia, ha sido tomado de la física y de la ingeniería civil y se refiere en su naturaleza, ¿verdad?, a la capacidad de un cuerpo para retomar su estado original luego de ser deformado o sometido a una ruptura. ¿Verdad? Si citamos a Pecoña. Se ha importado o se le ha importado para ser empleado en ámbitos como la educación y la salud mental. Y no es que yo no crea en la resiliencia. O sea, inclusive en mi trabajo como director de un programa a sobrevivientes de abuso sexual, la resiliencia es uno de los factores más importantes que uno puede buscar en los procesos de recuperación y tratamiento, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando de niños y niñas, en mi caso, ¿verdad?, que no tienen culpa, no son responsables de ciertos constructos, ¿verdad? Y que como activistas de la profesión buscamos que, lejos de hablar de resiliencia a nivel micro, esas causas sociales, esas condiciones que sirven de base para que estos niños y niñas sean maltratados no existan. Hacia eso debemos movernos, para no tener que estar hablando de personas que tienen que estar sobreviviendo a la adversidad. Así que tengo problemas en decir que debemos ser una sociedad resiliente o que debemos apoyar como colectivos un proceso de resiliencia. Porque si lo vemos, ¿verdad?, desde la perspectiva, y si nos vamos a la resiliencia, y es que realmente cuando usted escucha de que Puerto Rico se levanta, que inclusive ahí hay unas personas que han empezado una bachata como que Puerto Rico se levanta, ¿sabe? Como que ya harta a mucha gente el proceso de que tenemos que sobrevivir a la adversidad y que nuestra vida como pueblo es una vida resiliente, de estar sobreviviendo todos los días a la adversidad. Yo quisiera una sociedad donde no tuviéramos que luchar contra la adversidad. Es más, creo que nos hemos pasado de resilientes. Para Bersing y García, la noción de resiliencia lleva implícito un trasfondo de resignación o de dominación a una estructura de poder político-social. Estos mismos autores llaman la atención a que el término busca una normalidad adaptativa. Y yo no creo que las organizaciones profesionales y los profesionales que trabajamos en comportamiento humano o en el comportamiento social debemos tener un rol de promover y apoyar la resiliencia. Creo que debemos apoyar la transformación. Usualmente consideramos resiliente al boricua bestial que está positivo porque no tiene luz. Déjeme decirle, no pasó un solo segundo de mi vida sin luz que yo estuve positivo. Yo no estuve nada positivo durante el periodo sin luz. Yo estaba harto de odio, es la palabra. Y mi papá en Humacao, que no tiene luz desde Irma, está harto de odio. Y mi hermana está harta de odio. Y cuando ellos me llaman hartos de odio, yo no los consuelo diciendo esto va a pasar.
Yo le digo, tienes razón para sentirte como te sientes, porque esta falta de luz es una irresponsabilidad de una estructura social que tenía un sistema eléctrico que no servía y no hizo nada para arreglarlo. ¿Cuál fue el paso o el resultado concreto de Lisa Donahue por la Autoridad de Energía Eléctrica? Entonces, tenemos razón, ¿sabes? Y yo no creo que nosotros resolvemos nada diciendo a la gente que esté feliz y que esté contento y que se abrace y que piensa positivo y echar para adelante. Yo no puedo coincidir con eso porque detrás de eso lo que hay es una conformidad y nosotros nos hemos pasado de conforme ya como sociedad. Y una de las cosas que yo conversaba en estos días, si el país con el desastre de María no se ha revelado, si aquí no hemos paralizado, mire, estamos hablando de Honduras en estos días, hoy mismo Honduras está paralizado, porque el presidente Juan Orlando se ha robado las elecciones y la OEA lo ha dicho, llegaron todas las actas electorales al Tribunal Electoral de Honduras con los maletines abiertos y todo ese tipo de cosas, y después que el candidato de la alianza, Salvador Narrala, iba al frente, de momento pasó como aquí en cierto periodo histórico que cuando prendió las computadoras había otro resultado. Así que ¿sabe? Nosotros como país nosotros no nos hemos revelado. Si aquí la gente no ha tomado, ¿verdad?, las calles y ha paralizado las calles y ha paralizado las alcaldías y ha paralizado el movimiento del país con esta crisis estructural que vivimos. Esta semana yo fui a entrevistar a un niño adjunta de un caso que tiene que salir porque tiene una situación en el tribunal y la única persona que podía trabajarlo así rápido era yo. Y yo dije, voy a ir a adjuntas a entrevistarlos a su casa. Cuando usted va por esas calles, usted se da cuenta que aquello está igual o peor que cuando pasó María. Y si yo le fuera a titular a esta reflexión, sería el huracán de todos los días. Y es el huracán que vive en nuestras mentes, donde todos los días destruye la posibilidad de nosotros pensarnos como un país distinto, como un país diferente y con posibilidades diferentes para nuestro futuro. En la crisis, dice Teresa Matus, que los sistemas buscan legitimarse pasando los costos de las fallas a los sujetos. A nosotras nos pasan los costos de las fallas. Y hablamos de familias problemáticas, y hablamos de barrios peligrosos, y hablamos de niños delincuentes, y hablamos de gente disfuncional, pero nadie habla de política codiciosa, de corrupción, de bancos irresponsables, de programas públicos que no sirven, ¿verdad? Porque nos es más fácil traspasar la responsabilidad a las personas. Así que yo creo que nosotros, en vez de hablar de resiliencia, debemos estar hablando de resistencia, debemos estar hablando de transformación, debemos estar hablando de educación popular. Y uno de los llamados que yo le hago, por ejemplo, cuando pasó el asunto de la perspectiva de género, que se elimina la carta circular para que se enseñara con perspectiva de género, y me entrevistan en la prensa, que yo le dije a los trabajadores sociales, desobedezcan a la secretaria de Educación. Mañana, salió la carta hoy, mañana vamos a hacer un taller de arte en las escuelas con relación a perspectiva de género. Vamos a hacer un certamen literario con relación a la perspectiva de género. Desobedezcan, porque cuando las leyes son injustas, cuando las leyes no tienen sentido, cuando las leyes se hacen para promover la desigualdad, la inequidad, para oprimir a grupos que históricamente han sido oprimidos, nosotros no tenemos otra alternativa que desobedecer. Y ese es el llamado que en muchas ocasiones yo he tenido que hacer, y verdad, he sido criticado de este tipo de cosas, pero ya en un año los trabajadores sociales salen de mí. Así que, ¿cuál es? Porque también hablamos de innovación. ¿Cuál es el rol de la innovación y el emprendimiento para enfrentar los retos relacionados a la globalización, a las innovaciones disruptivas, a la transformación digital? Y yo quiero citar a Matus, porque a mí Matus me ha cambiado bastante mi pensamiento, y es una de las filósofas del trabajo social que más me fascinan, una chilena. Dice que las crisis se usan como excusas para la innovación, y que la innovación, ¿verdad? De que innovación, cuando hablamos de innovación, ¿de qué innovación hablamos? Porque le ponemos nombres nuevos a viejas cosas. Aquí, ¿verdad?, estoy hablando yo ahora. Y seguimos haciendo lo mismo que no ha funcionado. Ahora bien, cuidado con la innovación desde el mismo sistema, porque si lo que estamos mirando es llegar al mismo lugar donde estábamos antes de María, no hemos aprendido de la crisis, porque antes de María estábamos mal. O sea, yo veo a gente diciendo, vamos a restaurar, a levantar el país. ¿A levantarnos para qué?
para estar en el mismo lugar donde estábamos antes de María. Pues para eso no, ¿sabes? Si nos vamos a la teoría de la crisis, las crisis deben ser momentos oportunos para uno superar inclusive el estado que uno tenía antes de que el evento crítico nos derrumbara. Así que la innovación no puede ser la excusa bajo los temas de igualdad, fraternidad, libertad, para usar la innovación como un nuevo concepto que legitime la expansión capitalista que tanto daño nos ha hecho. Hablamos de países desarrollados y desarrollo sin pensar que ese desarrollo ha ignorado la inequidad a la vez que se nutre de ella. La invisibiliza mientras se alimenta de ella. Y tú ves que, por ejemplo, ayer llegó la madre de un amigo querido mío de Honduras, y una de las cosas que decía es que no ha pasado nada, esto está excelente. Y yo le digo, porque está en el área metropolitana, está en el área turística, acá todo está, ¿verdad? Como ellos dicen, cheque. Pero realmente yo la voy a pasear por el país. Yo la voy a llevar para que vea nuestras verdaderas caras, que no están en Miramar, ni están en Condado, ni están en los pueblos, en nuestros barrios, sufriendo con más fuerza que cuando pasó el huracán. Y no es negar la innovación, dice Matus, es innovar la innovación. ¿Qué sería para mí innovación o hablar realmente de verdadera innovación en Puerto Rico? Una educación para la libertad, un cambio de paradigma en el estatus político de Puerto Rico, salud para todos, incluyendo salud mental, un derecho al que el trabajo sea un derecho y no sea un privilegio, y que sean trabajos dignos que le den a las personas para sobrevivir. Yo concurro, como decía Bernie Sanders, es ilógico que en un país que se llama el país más poderoso del mundo, el salario mínimo no dé para las necesidades básicas de las personas y para que las personas puedan vivir con dignidad. La participación en las políticas sociales. Y yo como activista de los derechos de la población infanto-juvenil. ¿Cuándo aquí en una política social dirigida a la niñez y a la juventud, aquí se hacen grupos focales con niños, por ejemplo, para las leyes de maltrato, para las leyes de adopción, para la misma ley de menores que ahora mismo se está discutiendo y que los activistas en este país hemos estado diciéndole al gobernador que vete los proyectos estos locos que continúan diciendo que los niños hay que encadenarlos y hay que llevarlos? ¿Sabes? ¿Cuántos grupos focales hizo Johnny Méndez con los niños que han estado en el sistema de instituciones juveniles para saber cuáles son las necesidades sentidas de estos muchachos? ¿Qué los llevó allí para que el Estado como tal pueda comenzar a producir políticas sociales que sean coherentes a las necesidades sentidas de las personas? Para mí, eso sería innovación. Despolitizar el sistema judicial. ¿Cuál es la receta de Rivera Chats? Quitarle el control a la juez popular para dárselo a los jueces PNP. Eso es, porque tampoco es quitarle el poder a la juez presidenta. Es que el Tribunal Supremo ha sido un balón político de los partidos políticos, porque no lo podemos cegar. Aquí hablamos, a veces cuando se trata de la derecha represora, pues somos inmisericordes, pero cuando se trata del centro, que le gusta decir, que permite, mire, si hay algo elegante que tienen a veces los gobiernos de derecha, es que ellos te reprimen sin ningún problema. Y te lo hacen de frente. Y te macanean de frente. Los demás te dicen, te escuchamos, pero te ignoramos en otro tipo de violencia que también tenemos que analizar y tenemos que... sí, te escuchan, van y te sientas, qué sé yo, y de momento cuando sale la política pública no tiene nada de lo que dicen los grupos sociales. Pues esa es violencia, una violencia diplomática, fina, chic. Soy violento, chic. Así que decía Matus que en la medida en que la innovación se reduce al impulso de nuevos productos para el mercado y la intervención, esto va a seguir acotado a un proceso de interacción que tiene al sujeto como principio explicativo. No podemos contar con que innovación y gestión de la intervención, porque también tenemos que hablar de la gestión de la intervención, no es innovación solamente, estén alineados en pos de una crítica al estado actual de las cosas o contribuyan efectivamente a impulsar una transformación social efectiva. Yo no quiero tocar mucho el sistema educativo porque aquí hay gente que sabe mucho más que yo de esto, pero tenemos un sistema educativo colonizado, con un saber colonizado, que ha reproducido las relaciones sociales de desigualdad y nos ha inculcado una mentalidad colonial que tenemos. Yo recuerdo cuando chiquito, antes de yo, ¿verdad?, creer en la libertad de la patria, no creía en ella porque es que me enseñaron que no podíamos, y me enseñaron en la escuela, ¿ok?
Y yo estoy muy orgulloso de mi preparación y de ser egresado de escuela pública. Y nunca he tenido problemas para competir con nadie en los diferentes escenarios donde he estudiado y en los foros internacionales que he interactuado. Pero si hay algo que me enseñaron era que Puerto Rico solo no podía. Y eso quebró mi mentalidad para la libertad por muchos años. Y esas relaciones desiguales nos han inculcado esa mentalidad colonial que tenemos. María es una buena oportunidad para un sistema educativo para la libertad. Y la rueda está inventada. No hay que inventarla, la rueda ya se inventó. ¿Okay? El maestro Pablo Freire, otros educadores terribles que nos han, hostos en Puerto Rico. ¿Sabe? Nosotros no estamos solos y no estamos solas. Los teóricos de la colonialidad hoy nos alertan de que la libertad o independencia, porque tampoco podemos hablar también de la independencia, qué independencia queremos, qué país independiente queremos, los que creemos en la libertad de la patria, porque necesariamente no va a representar libertad en la mentalidad colonial, esa colonialidad del poder que hablaba Quijano, que es tan poderosa para muchas personas, o la del saber que nosotros hemos sufrido durante mucho tiempo y que muchos sistemas universitarios también tienen, que nos hablaba Lander y Castro Gómez y también Escobar, o la del ser que nos habla el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado. ¿Sabe? Hay tantas cosas que tenemos que superar en el sistema educativo. Una de las cosas que tenemos que superar es el paradigma de la simplificación. Usted escuchaba a la secretaria de Educación, ¿verdad? Que es más, sería menos que el salario básico de los maestros lo que yo le pagaría por hacer el trabajo que está haciendo. Y a los maestros les pagaría el salario que ya se está cobrando. El paradigma de la simplificación de Morín. Se simplifica todo en poner los maestros donde tienen que estar. Tener menos burocracia. Y usted escucha hablando como si eso fuera un cálculo de 1 más 1 es 2. Entonces todo el mundo tiene una receta sencilla y nadie aborda lo complejo. Y quiero hablar para finalizar de la desigualdad social. No podemos seguir abordando los problemas sociales desde los mismos paradigmas que no han funcionado. No podemos continuar abordando los problemas sociales desde las lógicas del neoliberalismo. Hablamos de sustentabilidad, de objetivos sustentables, pero no pensamos que los países y las naciones que usualmente están en las Naciones Unidas promoviendo esos objetivos sustentables viven en sistemas que precisamente subsisten de que esos objetivos no se cumplan. Y por eso usted ve que nunca se han cumplido. La dignidad de todas y todas no puede darse en medio de la desigualdad. En este país mucha gente se ha sorprendido con la pobreza, con el desempleo, con las condiciones de vivienda que ha revelado María. Si algo bueno tuvo María es la concienciación para muchas de las verdades y de las verdaderas caras del empobrecimiento que vivía la isla que han salido a la luz. María ha develado esas caras que mucha gente no quería ver. El huracán María y su paso por Puerto Rico, por las puertorriqueñas, por la profesión del trabajo social y por tantas otras cosas, es el momento de dar lo que Nelson Maldonado decía, citando a Fanon, que era el grito de espanto. Ese grito de espanto que produce el nacimiento de una actitud descolonial y que asume posturas críticas buscando la afirmación de la vida, de aquellas vidas que son afectadas, de que matan todos los días. El mundo colonial todos los días mata ideas, mata pensamientos, mata saberes comunitarios, mata identidades diversas. Y yo creo que María es el momento preciso, es el caldo de cultivo para dar el grito de espanto que nos saque de esta situación en la cual vivimos. La alternativa está en robarle el fuego a los dioses. En eso está la alternativa. Los proyectos comunitarios del trabajo social son esenciales. Las políticas sociales verticales necesitan convertirse en políticas sociales horizontales. En vez de estar implementándose de arriba hacia abajo, desde el trabajo social, nosotros postulamos que las políticas sociales se deben implementar de abajo hacia arriba, con los saberes de las personas, con los saberes de los grupos comunitarios. Y tenemos ya ejemplos comunitarios de comunidades que han dejado de depender de las estructuras tradicionales para ellas mismas autogestionarse, para ellas mismas empoderarse, para ellas mismas emanciparse, que es la palabra que me gusta, y esos proyectos tenemos que replicarlos. Y de nuevo, yo no estoy hablando aquí de nada nuevo.
creando aquí de cosas que ya están viviéndose. Podemos ir a Cantera, podemos ir a las comunidades del G8 y ver y el trabajo que pasan. ¿Por qué usted cree que el proyecto de las comunidades especiales se fue? Porque que las comunidades estén empoderadas es una amenaza al sistema político que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque ese proyecto es la puerta que nos lleva a donde los dioses almacenan el fuego. ¿Ve? Y ahí y en esas cosas es que tenemos que trabajar. ¿Cómo se puede enfrentar entonces ya finalmente los nuevos retos de la sociedad puertorriqueña? Tenemos que tener para que la gente no se vaya, tenemos que tener un país viable. Tenemos que tener un país viable. La gente no come de amor a la patria. ¿Okay? La gente no paga la renta con amor a la patria. La gente no paga la salud con amor a la patria, porque la salud en este momento, si usted no puede pagar la salud, usted no tiene salud, punto. Usted no me hable a mí del sistema de salud pública de Puerto Rico, si se le puede llamar sistema de salud pública, como un sistema que promueve la igualdad, la equidad y que representa la salud. Aparte que nuestros médicos se han ido también y no tenemos especialistas en casi ninguna área especializada. Así que, si usted lee el titular de hoy del periódico, dice, el Congreso niega trato especial a Puerto Rico. Es que no somos especiales para ellos. O sea, ¿cuándo lo vamos a entender? O sea, ¿cuándo vamos a entender de que no somos especiales para Estados Unidos? O sea, es que, ¿sabe? Yo creo que el momento más importante de mi vida fue cuando yo me di cuenta que yo no era especial para Estados Unidos. Y dije, yo tengo que buscar otras alternativas. No hay médicos especialistas, se nos están llevando los maestras, se nos están llevando las trabajadoras sociales, se nos están llevando las ingenieras, los que se gradúan y las que se gradúan de los bachilleratos especializados que tiene mi alma mater allá en la UPR de Humacao, ese recinto que tanto yo amo. Las enfermeras se nos están yendo, nos están dejando sin país porque no tenemos un proyecto de país. Y no basta con que grupos nos reunamos a hablar con unas copitas de vino y queso manchego en el país que queremos. Eso no basta. Tenemos que salir porque también desde la resistencia ha habido mucha burguesía, desde la resistencia ha habido mucho clasismo, desde la resistencia ha habido mucha distancia de las necesidades sentidas de la gente y nosotros tenemos que también salir de esos espacios para, junto con el pueblo, con la gente, construir un proyecto de país. Y en eso Muñoz Marín puede hablar de ese proyecto de país que en un momento dado funcionó para ciertas cosas, pero lo hizo, ¿verdad? O por lo menos proyectó hacerlo con la gente. Necesitamos un cambio de paradigma, la mirada al estatus político de Puerto Rico, la construcción de un proyecto político económico basado en los derechos humanos y la ciudadanía, una verdadera democracia donde haya participación de abajo hacia arriba, gobernanza, evaluación de políticas sociales desde las necesidades sentidas de las personas y, por supuesto, descolonizar el ser puertorriqueño. Muchas gracias.